Éxodo capítulo 32, verso 15. Éxodo 32, verso 15. Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Es el tema número 76 de esta serie. El tema de esta tarde se titula la indignación. ¿Okay? La indignación. Vamos a estar viendo en esta tarde cómo reacciona un líder frente a la desobediencia. ¿Okay? Porque, hermanos, cuando una persona está en desobediencia siempre tendrá excusa del por qué lo hizo. La cuestión no es tanta las excusas que pongan, sino el cómo reaccionamos como autoridad, no solamente dentro de la iglesia, sino también en tu familia. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando vio Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Aquí va a surgir una pregunta interesante y es: ¿Dios perdonó al pueblo? La respuesta es sí, sí. Pero tuvo que castigar primero a los que habían sido desobedientes. Mis hermanos, Dios perdona, y eso es ineludable, o sea, ineludible que Dios perdona, que Dios se complace en tener misericordia con los arrepentidos. ¿Ah? Otra vez, Dios se complace en tener misericordia y perdonar a los arrepentidos. Los israelitas, hermanos, tenían que aprender que no es cosa insignificante menospreciar la revelación de un Dios santo. A mayor revelación, hermanos, mayor responsabilidad. Habían visto grandes milagros. Y hermanos, cuando Dios te permita ver muchas cosas y tú ves que la mano de Dios ha actuado en tu vida, si tú te rebelas, las consecuencias serán mayores que alguien que apenas está conociendo. Las consecuencias serán mayores. ¿Por qué? Porque tú has conocido el carácter de Dios y aún así tientas a Dios. Entonces vamos a ver cómo actuó un líder, ¿no? Entonces vamos a empezar. Dice que volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Aquí vemos primeramente por qué Moisés no se conformaba con lo que el pueblo hacía. Primera cosa que hace un líder es guardar su corazón en la palabra. Porque ahí el líder en ese momento era Aarón, y Aarón se conformó al pensamiento del pueblo. Moisés podía haberlo hecho también, porque me dicen mucho, no, yo no quiero problemas. Pero dice el Salmo 119, versículo 10, dice: con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios, hermanos, en nuestros corazones es una fuerza de disuasión contra el pecado. Todos estamos luchando contra esto, contra el pecado, todos estamos luchando.
Y la manera de disuadirnos contra el pecado es guardar la palabra de Dios. Muchos dicen, es que mi papá me enseñó bien esto. Sí, está bien, tus padres te han de haber enseñado buena moral. Pero cuando se trata de tus intereses personales y tu concupiscencia, eso no va a valer. Debes disuadirte de algo mayor. Por eso los jóvenes no pueden pelear contra el pecado que a veces tienen en su pensar, porque en su corazón no está la palabra, está su deseo personal. Entonces, ¿cómo es guardar las palabras de Dios en mi corazón? Una de las fases que debe haber es memorización. Memorización. Hay que memorizar. Segundo punto, meditar. ¿Qué cosa es meditar? Es reflexionar. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y número 3, otra cosa para guardar los dichos en el corazón es ser hacedor. ¿Ok? Es decir, podrás saber mucha teoría. Y sí, está bien que la sepas. Pero esa teoría debe hacerse verdad en el momento que debes actuar. Ahí es donde tu corazón se va a convencer si es lo que Dios quiere o no. ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces hay pecados con los cuales no podemos luchar, porque hay una cosa aquí importante y es que no te has convencido que está mal. Ese es el punto. O sea, cuando no te has convencido en la mente de que eso está mal, no vas a luchar. No vas a luchar, sino te vas a dejar llevar. ¿Ok? El día domingo lo vamos a ver. Algo de lo que estaba convencido José no era tanto de perder su reputación o perder su posición dentro de la casa de Potifar, sino su posición era que sabía que eso era una afrenta a Dios. Estaba convencido de eso. Entonces, cuando tú no estás convencido de algo que de verdad ofende a Dios, te vas a dejar llevar. ¿Okay? Te vas a dejar llevar. Por eso guardar en el corazón es estar convencido de algo que sabes que está mal. Lo sabes, pero estás convencido de ello. Entonces, los únicos que no se habían rendido ante este gran pecado de la idolatría eran Moisés y Josué. ¿Por qué? Porque estaban en el monte. Entonces, hermanos, aquí la excusa de que no, es que a mí me obligaron. No, porque muchas veces, no, es que estoy rodeado de gente así, pastor, estoy rodeado de gente así, idólatra, mentirosa, y pues yo nada más sigo la corriente. Eso habla de que tú estás abajo. O sea, el monte aquí, hermanos, significa la comunión con Dios, eso significa subir a la montaña. Cuando Juan dice que iba a ver la adoración celestial y todo lo que Dios le iba a revelar, dice que vio una puerta abierta y le dijeron, sube acá. O sea, habla de que la comunión con Dios te va a cuidar el corazón. ¿Ok? Pero eso depende de nosotros. O sea, no esperes, no, yo guardo mi corazón, pero lo guardas estando en el mundo. No, se guarda el corazón teniendo comunión con Dios. Entonces, mientras que con el pueblo y la mayoría estaba con el becerro, con Moisés y con Josué estaba la ley de Jehová. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, aquel que tenga idolatría, ese está en contra de Dios. Y ahorita lo vamos a ir viendo. O sea, alguien que tiene idolatría y te dice que conoce a Dios, es mentira. Eso es mentira. O sea, si es alguien que tiene comunión con Dios, obviamente sí conoce a Dios, porque está en la montaña. Pero si está abajo con las fiestas paganas, como el pueblo estaba, tú piensas que ahí está Jehová, pues aunque lo diga. Hermanos, siempre los que siguen a Dios son pocos. ¿Cuántos entraron al arca? 8. ¿Y los demás?
se ahogaron. ¿Cuántos siguieron a Jesús? Lo vamos a ver en Juan 6. Dice que cuando Jesús les dijo, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que empezaron a irse hasta que quedaron 12. Y uno era diablo, Judas. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, ven pronto a verme, porque Demas se ha ido a Tesalónica buscando las riquezas de este mundo y me ha dejado solo. O sea, hermanos, siempre los que van a querer seguir a Dios con corazón sincero, siempre serán pocos. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que solo las congregaciones chicas ahí está Dios? No. Lo que digo es que a lo largo de la historia siempre son pocos los que de verdad tienen el anhelo de guardar la palabra de Dios en su corazón. Siempre son pocos. De toda una familia, a veces solamente uno o dos son los que creen en Cristo y los demás tal vez después sí crean, pero a veces el caminar es que eres tú solo o dos nada más y párale de contar. Todos los demás siguen al becerro, todos los demás. Ahora, aquí vemos otro punto aquí que por algo se escribe ahí. Dice que las tablas estaban escritas por ambos lados. ¿Por qué? Porque Dios, por donde le veamos, es el mismo. Dios, por donde le veamos, es el mismo. ¿Sabes? Muchos comentaristas dicen, por ambos lados significa los dos testamentos. Por un lado, el Señor es el mismo, el del Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios. Porque muchos piensan que son diferentes. Muchos piensan que son diferentes. Por eso la Biblia dice, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, siempre en cualquier punto de la era humana, siempre Dios es el mismo. Siempre. Entonces, todos los dioses de los hombres, hermanos, son como los hombres, que tienen un lado bueno y un lado malo. Tú estudia, por decir, el dios Baal, que era un dios de los allá de los de Mesopotamia, que inició en Babel, había distintos tipos de Baal. Se le puso Baal Zebut porque Zebut significa mosca. Y le decían el señor de las moscas en un punto de burla. Porque cuando hacían sacrificios a Baal dejaban los animales muertos y se juntaban las moscas. Pero ¿por qué se hacía esto? Bueno, ellos creían que Baal, cuando había una sequía, pensaban que Baal estaba enojado. ¿Te das cuenta? O sea, como que ponían que su Dios tenía momentos buenos y momentos malos. Así son los dioses de los hombres, pero Dios es de una sola pieza, hermanos. O sea, se enoja, pero no cuando se enoje le falta amor. No, o sea, en su ira, en su enojo, está el amor, está su providencia, está su justicia, está su bondad, está su misericordia. Por eso, ves, los hombres siempre tienden a separar el amor de Dios de la ira de Dios. O sea, si Dios es amor y piensan que es todo amor y que la ira debe quedarse de lado. No, el amor de Dios está allí, pero juntamente están todos los atributos. O sea, Dios no deja de ser un Dios fuego consumidor, aunque tenga amor. Sigue diciendo, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. ¿Por qué se especifica esto de las tablas y el autor? Porque esa es la gran diferencia entre Jehová y los dioses. Todos ellos están muertos, inservibles, sin vida y sin aliento. Mientras que Jehová es el que vive y además el que da sus mandamientos rectos y justos y que cambian el corazón. Por eso dice que la escritura fue escrita por Dios mismo. Luego sigue diciendo, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Otra cosa que hace la palabra de Dios es agudiza tu oído espiritual. Agudiza tu oído espiritual. ¿Cómo sirve este sentido? Bueno, sabemos que en el sentido
carnal o humano, el oído sirve para escuchar sonidos que viajan por el aire. Entonces, ¿cómo sirve el oído espiritual? El oído espiritual se agudiza a través del estudio de las Escrituras. Y a través del oído espiritual vas a entender cosas que en un punto claro no se dicen. ¿Ok? No se dicen. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú hablas con ciertas personas, las personas van a decirte todo un rollo, ¿no? Un rollo, o sea, para darle vueltas a lo que quieren decir. Pero el oído espiritual te va a hacer entender la verdadera razón de lo que están diciendo. Ese es el oído espiritual. O sea, hay mucha gente que puede echar, vamos a poner así, su choro mareador, ¿no? Como Cantinflas. Cantinflas cuando hablaba en sus películas decía como digo una cosa, digo otra, y no, y usted verá, y empieza a decir muchas cosas, mucho chismorreo, pero al final no llega a ningún punto. Cuando tú tienes el oído espiritual agudizado, lo que va a pasar es que tú escuchas todo ese chismorreo, pero dentro de entre líneas vas a entender la verdadera razón por la cual ese hombre o esa mujer están hablando. Pero para tener el oído espiritual agudizado requieres estudio. Requieres estar tiempo con Dios. Tanto Moisés como Josué escucharon el gran estruendo y el gran espectáculo que había en la falda del monte. Sin embargo, Josué le faltaba aún distinguir, es decir, aún estaba aprendiendo. Es como cuando un niño chiquito te dice, oye papá, ¿y qué es eso? O sea, cuando, por decir aquí, si vivimos aquí en Apizaco, vas a escuchar por decir el ferrocarril, ¿no? Se empieza a escuchar a lo lejos el ferrocarril y tu hijo empieza a decirte, oye papá, ¿y qué es eso que se escucha? ¿Qué es ese silbato que se escucha? Lo oye, pero todavía no lo distingue. Y ya le explicas por qué tú sí lo distingues. Porque ya tienes más experiencia, ya lo conoces, ya tu oído está agudizado para entender ese tipo de sonidos. Bueno, en el punto espiritual es igual, hermanos. A medida que tú vas teniendo comunión con Dios y a medida que tú vas estudiando las Escrituras, tu oído espiritual se va a agudizar. ¿Y sabes hasta dónde lo puedes utilizar el oído espiritual? Hasta cuando haces los debates políticos. Tú los escuchas cómo hablan y echan mucho choro, ¿no? Y es que según el INEGI esto y esto y esto, yo fui a ver a tal comunidad y me dijeron esto y yo voy a hacer esto. Nada más con el tipo de tono de voz que utiliza, las palabras que utiliza, a lo mejor el punto de dónde, en qué palabras o en qué sílabas o en qué consonantes sube la voz, te vas a dar cuenta de cuál es el verdadero motivo que lo mueve. Ese es el oído espiritual. Entonces hay mucha gente que te dice, no, yo conozco de Dios, te cita la Biblia y toda la cosa, y amén, gloria a Dios, pero si tienes el oído espiritual agudizado te vas a dar cuenta que está mintiendo. Y no te lo dice, pero con tu oído espiritual agudizado lo sabes, que está mintiendo. Entonces, ¿por qué Moisés tenía el oído espiritual más agudizado? Por el tiempo de comunión con Dios. Moisés había desarrollado el oído espiritual por el tiempo de comunión con Dios. Ya sabía distinguir entre un sonido de guerra y una fiesta pagana. Los distinguía fácilmente. Dice versículo 18, y él respondió, no es voz de alarido ni de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Básicamente Moisés le dice, es voz de revoloteo, es voz de inmoralidad, es voz de desorden. ¿Sabes? Muchas veces se puede dar cuenta del desorden cuando viene el matrimonio y dice, no, pastor, yo siempre he tratado de respetarlo, no, yo sí, esto y el otro,
Y después él habla y habla y habla y te das cuenta de que eso que ella dice no es verdad. Que ella trata de usurpar el lugar de él, pero ella dice que no. Ella dice y perjura que no, que ella siempre hace esto. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Por el oído espiritual agudizado. Eso también puede pasar con tus hijos. Tus hijos llegan y te dan un choro mareador. Pero como tú ya tienes el oído espiritual agudizado, sabes que están mintiendo. Están mintiendo, que no es cierto lo que están diciendo. Moisés, hermanos, no era un superhombre, pero era un hombre que de verdad temía a Dios. Moisés no era un superhombre, pero era un hombre que de verdad temía a Dios. Era un hombre que de verdad era obediente. Y esas dos cosas hacen que tus sentidos espirituales estén muy agudizados, hermanos. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué le faltaba al pueblo? Esas dos cosas. No temían a Dios y no obedecían a Dios. Lo que Moisés sí tenía, el pueblo no lo tenía. Entonces sigue diciendo, versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Hermanos, cuando un líder espiritual está en comunión con Dios y que de verdad tiene temor de Dios, ¿qué es lo primero que se da cuenta? Que es un idólatra. Te vas a dar cuenta. O sea, que llega la gente y te dice, no, es que, por decir, antes llegaban y decían, no, es que yo vengo buscando tal nombre, de tal persona, de tal pastor. Y te empiezas a dar cuenta por eso que es un idólatra. ¿Y después qué ve? O sea, primero Moisés vio el becerro. ¿Y después qué vio? Todo el desorden que tenían. Hermano, primero el líder espiritual se va a dar cuenta de tu idolatría, de qué ídolo traes en el corazón. Y después se va a dar cuenta de la vida desordenada que viene por tu idolatría. Se empieza a dar cuenta. ¿Y qué viene? Indignación. Indignación. O sea, hay enojo. Se enoja. Indignación, hermanos, quiere decir un enorme enojo o enfado que lo provoca el comportamiento de alguien. Eso es indignación. O sea, no porque lo hagan contra él, sino se indigna porque agreden a Dios y eso le enoja. Y hermanos, ese enojo es válido. Es válido. Cuando tú ves que han pecado contra Dios y todavía dicen, es que no lo creo que es tan malo, te indignas. Dices, ¿cómo crees? O sea, estás pensando que no es tan malo. No, yo pienso que no. Te indignas. Dices, ¿estás viendo tu idolatría? ¿Cómo está tu vida? Y aún así dices que eso es para Dios. Te indignas. Entonces, la indignación, hermanos, produce enfado, produce ira, pero la ira no es por mi persona, sino por la persona de Dios. O sea, ¿por qué se indignó Moisés? Se indignó por lo que sigue diciendo, dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué quiere decir? Ustedes hicieron un pacto con Dios. Y así por buenas y a primeras dicen, nos vale. O sea, eso es quebrar. O sea, a ver, ¿no dijiste que cumpliste hasta el final? Pues sí, pero ya rectifiqué, te indignas. O sea, dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿no que tú, no antes, hijo, memorizabas la Biblia? ¿No antes también tú me decías que ir a la iglesia? ¿Ahora qué te pasó? Pues sí, pero ahora ya estoy harto de eso. Debe haber indignación. O sea, sí, te produce tristeza, pero indignación.
Porque no es a tu persona, hermanos, es a Dios. Y hermanos, muchas veces ese tipo de enojo la gente lo ve mal. Ay, exageras. No, hermanos, mira, cuando se trata de Dios, no es exagerar. No. Vamos a ver, Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17. Me atrevo a decir algo aquí, y es que hoy a muchos cristianos les falta esto. Y una vez se lo dije a un joven, yo se lo dije, mira, tú puedes ofender a mi padre, a mi madre, lo que tú quieras, pero a Dios no, no. Y o te enderezas o te vas. Y cuando muchos exageras, ¿dónde está el amor? No, perdóname. ¿Dónde está tu temor? Esa es la pregunta. No es dónde está el amor, ¿dónde está tu temor? Porque si, por Dios que se aguante. Pero si fuera tu familia, ¿qué harías? No, hay cinco, no se metan. Entonces, ¿vale más tu familia que Dios? ¿Que te da todo? Eso se llama idolatría, ¿eh? Que no te indignes porque ofenden a Dios. Dice ahí, Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. ¿Contra quién? Contra Dios. Ese es el contexto. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué tomar en vano el nombre de Dios? Que toman la Biblia para justificar su pecado. Eso es tomar en vano el nombre de Dios. Dice ahí, versículo 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Ay, pero pastor, la Biblia dice que debemos poner la otra mejilla. ¿Cómo dice eso allí? No está diciendo que los odie en el sentido de que, ay, me caen gordos. No. Odia su manera de vivir. Eso significa. Dice, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Pero fíjate después lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que lo que yo aborrezco yo lo estoy haciendo. O sea, yo aborrezco que agredan a Dios, pero yo lo agredo también. Por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, por eso Moisés se indignó grandemente. ¿Por qué? Porque ellos habían ofendido grandemente a Dios. O sea, no se sintió ofendido él. Se sintió ofendido porque Dios había sido agredido. Entonces sigue diciendo, versículo 20. Y tomó el becerro, dice ahí, que habían hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. A ver, dice ahí Deuteronomio 9:21, se los voy a leer, Deuteronomio 9:21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo,
y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. A ver, pregunta, ¿por qué el arroyo? ¿Por qué hizo eso Moisés? Eso tiene un significado espiritual, el echar el objeto, el becerro, o sea, agarró el becerro de oro que habían hecho y lo molió hasta hacerlo polvo y después lo echó en agua y dice que se los dio a beber a ellos. Voy a dar varias razones de esto. Número 1, porque la única manera, hermanos, la única manera de quitar la idolatría es por la palabra. Es la única manera. Efesios dice que Dios se compró una esposa hermosa y preciosa, purificada por la palabra. Si tú estás viendo que tienes un ídolo en el corazón, no sé cuál sea, dinero, lo que tú quieras ponerla allí, que ocupa el lugar de Dios, la única manera que lo vas a quitar es por la palabra. No hay otra. Aunque tengas mucha fuerza de voluntad, no lo vas a hacer. Ahora, ¿cómo redujo el becerro de oro a polvo? La manera de hacer eso es meter el oro al fuego para que se ablande y después lo mueles. ¿Qué quiere decir eso? El fuego de la santidad de Dios. Quiere decir que debes entender quién es Dios. Dios no es como tú. Dios no es como tú. Porque muchas veces venimos a la iglesia y venimos con rollos del mundo. Eso no te sirve aquí. Tienes que santificar tu mente. No, pero es que, por decir, me dijeron, ¿qué opinas de este razonamiento? A ver, dicen, es que a ver, ¿Dios no ama a los homosexuales? Sí, Dios los ama. Sí los ama. O sea, ¿por qué? Dios no quiere que se vayan al infierno. Eso es algo lógico. Sí. Pero la verdadera pregunta es esta. ¿Por ese amor no se van a ir al infierno? Eso no. Porque ahí estás agrediendo uno de los atributos de Dios, su santidad. Su santidad. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que renovar la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Por la palabra de Dios. Hermanos, cuando venimos a Cristo, traemos en la cabeza pues, muchas telarañas, o sea, cosas espirituales que traemos acá, lo que tu abuelita te enseñó, lo que tu mamá te enseñó, lo que aprendiste en el trabajo, lo que has aprendido en tus 30, 40, 50 años de tu vida, lo que aprendiste por la experiencia, lo que viste en la televisión, lo que viste en una película. X, Y cosas traemos en la mente que agreden a Dios. O sea, ¿qué me dices de aquel jovencito que te dice, es que mi mejor amigo es uno del mundo? Yo no estoy diciendo que no tengas amigos, sí, o sea, es una parte del ser humano que debe llenarse, es algo lógico. Al ser humano le gusta pertenecer a cierto grupo, que a una comunidad, que a un grupo de WhatsApp, a un grupo de Telegram, a un grupo de Facebook, le gusta pertenecer a esas cosas. Pero que tu mejor amigo sea alguien que ame la mentira, necesitas renovar tu mente. Necesitas renovar tu mente. Entonces dice que Moisés molió el becerro y lo echó en agua y se lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Sabes qué quiere decir eso? Ustedes llevarán las consecuencias de su pecado. Hermanos, una de las consecuencias que viene por ser un idólatra, será la destrucción de lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? Ve, alguien que tiene una idolatría como la avaricia, date cuenta, alguien que tiene dinero o tiene familia o tiene una gran empresa, no puede tener las dos cosas. O tiene familia estable, mira, por tanto andar por el dinero, resulta que la mujer ya se buscó otro. O resulta que la mujer, apenas estamos viendo nosotros una película donde este hombre tiene como su ídolo el volar.
Es piloto, estudió para piloto, yo quiero volar. Y por eso, ¿sabes qué? Su familia la perdió. Porque tener idolatría en el corazón, hermanos, habla de no tener todo en orden. Entonces, a ver, retomando. ¿Dios los había perdonado? Sí. Entonces, ¿por qué las consecuencias? Porque, hermanos, todo lo que sembrares, eso también segarás. Todo lo que sembrares, eso también segarás. Esa es una ley conocida como la ley de causa y efecto. Pues, hermanos, hay pecados que no son tan graves en el sentido de consecuencias. O sea, para Dios no hay pecados chicos y grandes. O sea, pecado es pecado. Pero hay pecados que sus consecuencias son muy grandes. Por decir, ¿qué me dices de uno que hay en adulterio? Ese es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque no es solamente atentar contra su matrimonio, atenta contra su vida, atenta contra sus hijos, atenta contra ambas familias, atenta contra sus propios hijos que le falten al respeto. O sea, es un pecado muy grave porque acarrea muchas cosas. Entonces, hermanos, ¿Dios lo puede perdonar? Sí. ¿Y las consecuencias? Bueno. Es como aquel que va en un auto y choca. Y le dice el del otro auto, no te preocupes, no quiero que me pagues nada. O sea, así nos quedamos. O sea, tú perdiste tu carro, yo perdí el mío. Pues ya porque lo perdonó, su carro arranca. Es una consecuencia de su mente tonta de manejar bajo estándares malos. Entonces, hermanos, seguimos adelante. Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? O sea, ¿qué primero hizo el líder espiritual? Primeramente, quitó el ídolo. Lo agarró, lo molió, lo quitó. Porque le habían llamado Jehová, que era una aberración, ¿no? Lo quitaron, lo molió y lo quitó. Y después va, segunda cosa, va con el líder y le dice, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué dejaste que hicieran un ídolo? ¿Sabes por qué le pregunta eso a Moisés? Porque Dios estaba enojado con Aarón y lo quería matar. ¿Eh? Hermanos, eso es lo que el hombre a veces no entiende. No entiende la gravedad del pecado que muchas veces comete. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que aquel que es un idólatra merece, delante de Dios, merece morir. ¿No? O sea, un pecado de idolatría es muy grave, muy, muy grave. Y merece que Dios lo mate. ¿No? ¿Por qué no lo hace Dios? Por su misericordia. Porque espera que en su misericordia tú te arrepientas. Dios no quiere la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces sigue diciendo, Aarón dijo, no se enoje mi Señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. ¿A quién te hace recordar, Aarón? A Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije? La mujer que me diste. Pregunta, ¿fue válida la excusa de Aarón? A ver, ¿por qué te volviste borracho? Que en aquel día Dios va a preguntar eso. ¿Por qué te volviste así? No, Señor, tú sabes que me hiciste una familia bien difícil. Y la única escapatoria que tuve fue el alcohol. Entiéndeme.
A ver, dime, ¿por qué te rebelabas a tu padre o a tu madre? No, Señor, es que tú sabes que la mamá que me diste, era bien difícil de llevar. Entiéndeme, o sea, yo tuve que hacerlo, ¿no? Como cierto personaje político. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Hermanos, eso no es válido delante de Dios. Pregunta, ¿Aarón estaba arrepentido? Sabía que había hecho mal, pero no era su culpa. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, por arte de magia salió un becerro. ¿Será? Oye, ¿por qué se destruyó tu matrimonio? No sé. Yo le eché ganas, yo le eché muchas ganas, yo traía el dinero a la casa, nunca le faltó, ¿no? Como un hombre que ya es difunto, que golpeaba a su esposa, que ya es difunto, ya, pero dice que golpeaba a su esposa. Yo le decía, ¿por qué la golpeabas? ¿Qué, no te preparaba de comer? No, a mí, a mis hijos, pero todas las rentas que yo tenía eran para ella. Entonces, ¿por qué se divorciaron y por qué te metieron a la cárcel? Es que ella fue de chillona. ¿Ah? Ahí ves a Aarón diciendo que por arte de magia pues su patrimonio se destruyó. Por arte de magia lo metieron a la cárcel. ¿Sabes por qué lo metieron a la cárcel? Porque le encontraron marihuana ahí en su propia casa. Pero él dice que no sabe. Así como Aarón, ¿no? Yo metí el oro al fuego y salió un becerro. Hermanos, y te voy a decir algo, una aplicación espiritual de esto. Aarón tenía la idea de que Jehová aprobaría el acto si la imagen se llamaba Jehová. El problema, hermanos, es que hoy en día hay muchos que dicen, oye, ¿por qué haces esto dentro de la iglesia? Dios me reveló. Dios me reveló. Dios me mostró. Oye, pero lo que estás haciendo agrede la palabra de Dios. Dios me reveló. O sea, ya le pusieron a su visión Jehová. Y piensan que porque le pusieron Jehová, Dios lo tiene que aceptar. No. No. Hermanos, si hay algo, ya sea un milagro, una visión, una revelación que agreda la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Sabes por qué ha tenido mucho auge esa doctrina de pare de sufrir? ¿Sabes por qué? Porque hay milagros, sí hay milagros dentro, sí hay milagros. Pero toda su doctrina que ellos tienen es pura humanista. No es de Cristo. Por lo tanto, no es de Dios. Vámonos por la parte final. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aquí la palabra desenfrenado significa habían roto las riendas. Significa, hermanos, fíjate lo que ocurre otra vez con la idolatría. La idolatría va a hacer que tú te vuelvas alguien ingobernable. ¿Ah? Alguien que tiene idolatría en el corazón se vuelve alguien ingobernable. La persona dulce que eras, razonable, sujeta a tu papá, a tu mamá, la persona que a lo mejor le dabas dinero a tu papá o a tu mamá, cambias por completo. El hombre que era bien responsable, amoroso con su esposa, que iba por sus hijos a la escuela, cuando tiene un ídolo, cambia por completo y se vuelve alguien ingobernable. Que no entiende razones. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Estaban deshonrando a Dios en la vista de sus enemigos.
¿Y sabes qué? Estaban enojados con Moisés. ¿Por qué? Porque les había reducido a ceniza su becerrito. El idólatra, cuando le dices que está mal, se enoja contigo. El proverbio dice: reprende al necio y te odiará, reprende al sabio y aprenderás sabiduría. O sea, un idólatra, cuando tú le dices, oye, quita ese ídolo de tu corazón, se enoja contigo. Y te dice, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para decirme? El día de ayer estaba viendo en las redes sociales que hicieron un fotomontaje. Estaba el Papa y del otro lado estaba Cash Luna. Y se me ocurrió ver los comentarios, ¿no? Ahí en el Twitter. Y le ponen, mira, ya se juntaron las dos cabras. Y le pone otro allá abajo que me dio risa. Aquí hay muchos apedreadores. ¿Sabes de dónde sacó eso, no? El que esté libre de pecado, que arroje la primera. Aquí hay puros apedreadores. No hay amor aquí. Y le dice otro, oye, ¿te estás haciendo? Los dos sabemos que esos dos son unos falsos. Y otro le responde, la Biblia dice que no toquen al ungido. Dice, ¿te das cuenta cómo está la iglesia de Dios? No sabe distinguir entre la mentira y la verdad. ¿Por qué? Falta de estudio. Por te digo, hermano, mira, hoy estamos en la era de la tecnología, donde tú puedes tener una predicación en tu celular en minutos. O sea, si tú vas a Telegram, le das que descargue, en 4 minutos descarga una predica y te la escuchas. Pero me atrevo a decir esto, que esta es la época en que más ignorancia hay. O sea, estamos llenos de información. Tú agarras tu celular y le pones al Google tal cosa y te lo dice. Es más, ya no con los dedos, se lo preguntas con la voz y te lo dice. Pero es el punto donde más ignorancia hay. ¿Sabes por qué? Falta de lectura. Falta de lectura. ¿Tú has oído, has leído del libre comercio del norte? Se llama el Teclán. ¿Has escuchado de eso? ¿Has leído de eso? ¿Eso te va a afectar a ti? Entonces sigue diciendo, versículo 26, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Leví significa enlazar, sujetado, eso significa. Hermanos, no puede haber neutralidad entre el bien y el mal. No puede ser un tibio, no. El pueblo no quería arrepentirse, no quería reconocer que eran un pueblo idólatra, que estaban obstinados en su pecado, no querían reconocerlo. Entonces sigue diciendo, así les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno en su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo. ¿Y qué dice ahí? No, ¿cómo cree, pastor? La familia es lo primero. ¿Te imaginas que Dios te dijera eso? No, pastor, Dios es amor. Dios es amor. Hermanos, cuando se trata de obedecer a Dios, no hay familia. No hay familia. Y sí, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, hermanos. O sea, aquí hablarlo es fácil, ¿no? Es, sí, mi familia. No. Yo sé que es difícil. De un lado tienes la voluntad de Dios y por el otro lado tienes lo que tu familia quiere, y sabes que si te vas por la voluntad de Dios te vas a echar de enemigos a tu familia. Te van a dejar de hablar. Y más si vives con ellos. Mira, hermano, te voy a decir algo.
Quienes tienen su interés en el pecado y en la iniquidad, tienen el mismo interés que el diablo. Quienes tienen su interés en el pecado y en la iniquidad, tienen el mismo interés que el diablo. Y todos los malvados siempre se ponen de parte del diablo, siempre. Entonces, ¿quiénes se ponen del lado de la verdad y la santidad? Que son los intereses de Dios. Los piadosos. ¿Los que dan dinero? No. Los piadosos son los que buscan obedecer a Dios. Esos son los piadosos. O sea, ¿te imaginas? Mata a tu amigo, a tu pariente o a tu hermano. O sea, ¿es un idólatra? Bueno, vamos a tomar cartas en el asunto. Bueno, entonces en el punto de aquí, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, nunca vas a dejar de tener familia. Está bien. Está bien. Pero no puedes compartir el mismo pensamiento que ellos. No. Tienes que cortar de gajo esas cosas. Y hermanos, eso es difícil. O sea, si tus primos son rebeldes, ¿tú también? Ah, pues como tus primos no obedecen a tu mamá, tú también. A ver, ¿te quieres volver un idólatra como ellos? Tienes que matar eso. Tienes que matar eso. ¿Es difícil? Sí. Porque a veces esto va a implicar, hermanos, que estés solo. Que estés solo. O sea, que vayas a la iglesia y que a lo mejor toda la familia se juntan, pero a ti no te llaman. Sí. Sí. Termino. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Por qué se consagraron los levitas? Porque pusieron su celo por Dios por arriba de sus familias. ¿Te indignas, hermano? Yo sí. Yo sí me indigno cuando veo que agreden a Dios. Y me indigna mucho cuando toman la Biblia y la traducen a su manera. Eso me indigna mucho. Porque digo, hablan en su ignorancia, la verdad. Pero te dicen, ¿dónde está el amor? No, hermano. Hay muchas cosas que no es con el amor, es con el sentido común. Eso te debe de indignar a ti. O sea, que hagan cosas, que digan, bueno, si del maestro dijeron que tenía demonio, pero cuando ya agreden la palabra de Dios. A mí me tocó una vez una persona que dijo: a ver, ¿dónde está tu Dios? Si de verdad tu Dios fuese amor, y si tu Dios es todopoderoso como tú dices, que mueva este vaso y voy a creer en él. Digo, mira, ¿tú piensas que Dios se va a someter a la criatura? A ver, si una hormiga te dijera a ti: a ver, mueve este tarrón de azúcar y te vamos a obedecer, ¿lo harías? Dices, tú eres una hormiga, o sea, no me vas a dar órdenes a mí. Eso es lo que tú eres para Dios. Dios no va a ser tus contentillos. No, entonces tu Dios no existe. Bueno. Pero hermanos, con esto les quiero decir es que hay cosas en las que sí debemos responder y hay cosas en las que no. Bueno, no te metas en cosas así de debates en el Facebook, o en el Twitter. No te metas en eso. De que no, yo voy a defender siempre la palabra. No. Dice la palabra de Dios que en el comerse unos a otros tienes pesar. No te metas en esas cosas. Pero sí, cuando veas a tu hermano que tiene un ídolo, tienes que decírselo. Hermano, no tengas ese ídolo en tu corazón.
no lo tengas. No cambies a Dios por esas cosas que tú estás pensando. No. ¿Quieres bendición de Dios? Conságrate. ¿Cómo es consagrarse a Dios? Quítalo de tu mente eso. Quítalo. ¿Quieres consagrarte como los levitas? Corta de gajo eso, para que Dios te bendiga. Porque Dios no puede bendecir a alguien que está neutral, o sea, que quiere estar bien con ambas partes. No se puede. Jesucristo mismo lo dijo: nadie puede servir a dos señores, pues o amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al uno y amará al otro. El castigo sufrido por los israelitas fue severo, pero necesario. O sea, ¿por qué Dios permitió que mataran a sus hermanos? Porque debían entender que no podían ser como las demás naciones. Hermanos, sí, Dios dice la palabra en Pedro: Dios disciplinará este mundo, pero la disciplina va a empezar por la casa de Dios. O sea, si tú dices: ay, son bien idólatras los de afuera. Bueno, ok, Dios los va a juzgar a ellos. Pero ¿qué con nosotros si tenemos un ídolo en el corazón? El castigo será más severo para nosotros, porque nosotros ya sabemos la verdad. Termino con esto, Hebreos 2.1, y con ese pasaje voy a terminar. Hebreos 2.1, dice ahí: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Saber? ¿Dios sigue aborreciendo la idolatría? Y si con ellos fue severo, con Israel fue severo, ¿cuánto más con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, hermanos, atendamos con diligencia, es decir, veamos por qué cayeron en eso. No sea que nos deslicemos, o sea, no sea que no te des cuenta y tengas un ídolo en el corazón. Y si no quieres entender por las buenas, si eres hijo, lo va a hacer por las malas. Hermanos, Dios no puede permitir que sus hijos sean idólatras. Dios no lo permite. Dios es santo. Y si no lo permitió con su pueblo, mucho menos lo permitirá con la iglesia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.